Tuvimos un primer semestre del año 2016 que fue duro, donde se perdieron empleos, donde la inflación se aceleró. Ahora, en el segundo semestre del año pasado, la inflación anualizada ya estuvo en el 18%. ¿No? Si uno toma la inflación de 6 meses, de los últimos 6 meses del año, y la anualiza, ya el ritmo fue del 18%, muy parecido a la meta de este año, pero lo más importante de eso, Marcelo, es que el empleo, que en el primer semestre había tenido una caída muy fuerte, a partir de agosto empieza a recuperarse y en los meses de octubre, noviembre, ya empiezan a generarse puestos en el mercado de trabajo, en el sector privado, a un ritmo superior a los 20.000 empleos por mes. En diciembre tuvimos un ritmo de creación de empleo un poquito más lento que eso, pero en enero los datos preliminares que manejamos nos hablan de una economía que está creando empleo a un ritmo sostenido. Ismael Bermúdez, Diego Falcone, ¿cómo les va? ¿Es así? Bueno, en relación al tema del empleo, hoy el INDEC dijo que el empleo en la construcción en diciembre, porque el ministro habló hasta noviembre, en diciembre hubo una caída del empleo en la construcción. Y hoy también se conocieron datos de la industria y de la construcción, donde la actividad industrial cayó 1,1% enero con relación a enero del año pasado, y la construcción cayó 2,4% también en relación a enero del año pasado. Yo creo que estamos en una situación, digamos, bastante heterogénea. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno mira qué es lo que pasó con el consumo, con la demanda, durante estos 2 meses, lo que está viendo, especialmente en los últimos meses, que el consumo, digamos, masivo, sigue planchado. ¿Por qué motivo? Porque el salario real cayó. En términos de poder adquisitivo, la jubilación también se deterioró, aumentos del 31% contra una inflación del 41%, y en cambio, sectores de alto poder adquisitivo tuvieron una mejora, porque mejoró la renta financiera, esto es muy importante, vino dinero también del blanqueo, sectores del campo salieron beneficiados, y eso reactivó algunos sectores, especialmente todo lo que tiene que ver con propiedades y todo lo que tiene que ver con autos, especialmente utilitarios que se utilizan para el campo. Diego, la pregunta es si yo he hablado con la vicepresidenta, porque esto surge claro de que hoy, paradojalmente, los que mejor están pueden tener ventajas en relación a los que peor están. Sí, lo que plantea Ismael es cierto, pero también hay que pensar que el gobierno ha dado incentivos correctos a un sector como el campo, y el campo respondió. Porque muchas veces uno le exige a los gobiernos que tomen decisiones y que mágicamente éstas se apliquen. Si uno mide el caso ahora Macri en España, España ha tenido un 2016 de récord en crecimiento, en exportaciones, y no tuvo gobierno conformado durante todo el año. ¿Qué quiere decir? Que estamos exigiendo demasiado a un gobierno que se enfrentó a gestionar un país que no es Finlandia, Suecia. Argentina es un país complicado que viene de 12 años de medidas populistas. Es decir, lo que veíamos el caso hoy de la compañía que está cerrando 2 plantas químicas. Atanor, sí. Atanor. ¿Cuál es el problema que enfrentan muchas? Que se vieron forzadas a invertir porque no dejaban girar dividendos, teniendo en cuenta que el 75% de las grandes empresas argentinas son extranjeras. Entonces compraban, invertían donde podían para no perder frente a la inflación, porque la renta financiera era muy por debajo de la inflación. La tasa estaba en el 12 y la inflación en el 25. Todo este reacomodamiento, lamentablemente, tiene un impacto social y un costo político que sí es verdad, como vos planteaste, el gobierno no lo evaluó correctamente. Pero hay que entender que la Argentina está en un mundo donde la gran aspiradora de commodities China dejó de funcionar. Parado ese motor, se paró Brasil. Y si se paró Brasil, se pararon nuestras exportaciones industriales. Este mes, con que Brasil despegó un poquito, no importa si el tipo de cambio está de vuelta en 15.50. Nosotros exportamos. Porque hay que entender que Argentina no exporta porque quiere. Argentina exporta porque hay una multinacional acá, que está también en Brasil, y que le dice, bueno, vos mandame los caños de escape y que desde otro país me manden los paragolpes. Entonces, entender en la Argentina, el desafío que tiene es el mismo que tiene Brasil. Cómo hacer arrancar, cómo crecer para achicar el gran problema que es el déficit. ¿Y cómo hacer? ¿Vos lo ves al gobierno? Se lo pregunto a los dos. ¿Lo ven ustedes en este cómo? ¿Bien enfocado? Porque uno lo escucha al gobierno y lo escuchabas al ministro con cierta tranquilidad, diciendo estamos haciendo las cosas bien. Abajo, en mucha gente la percepción es distinta, ¿no? Claro, bueno, este es justamente el fenómeno. Cuando uno analiza bien el ajuste, evidentemente no estamos frente a un ajuste equilibrado. Aquí tenemos una caída muy fuerte
vuelvo a señalar, del salario, caída de las jubilaciones. Los sectores de menores recursos fueron los que sufrieron más todo este proceso inflacionario, sobre todo, también pérdidas de fuente de trabajo, de puestos laborales. Por lo tanto, esto me parece que es un elemento que en principio continúa este año. Continúa. Continúa. Hoy el propio presidente del Banco Central dijo, vienen 3 meses que desde el punto de vista de la inflación son complicados porque le está dando hacia arriba los datos de inflación. Dijo, los próximos 3 meses, ¿por qué motivo? Luz, gas, transporte, vuelve ahora con el inicio de las clases, las escuelas privadas aumentan las cuotas, bueno, todo eso empuja la inflación hacia arriba. Y el Banco Central... Ismael, si advertís, es cierto eso. Ahora, el punto, Nelson, es que las expectativas de inflación están bastante ancladas en torno al 20-21%. No van a estar dentro del 17% que espera el Central. El Central es lo mejor que tenemos. Tenemos un excelente presidente del Banco Central como Federico Sturzenegger. En esto, el hecho de tener CEOs, bueno, el haber puesto un profesional ha permitido que la Argentina esté atravesando esta crisis con estabilidad financiera y cambiaria. Y lo que viene estos 3 meses lo va a controlar con una alta tasa. Y la apertura importadora... Y la alta tasa tiene un efecto recesivo y el tipo de cambio está haciendo de que estén entrando más importaciones, desplazando la producción. Pero baja la inflación, la importación, porque vos no te olvides que el gran éxito de los 90 fue bajar la inflación porque tuviste un violento el éxito de los 90... Veníamos de 2 hiperinflaciones, sin inversión... Y terminamos en la peor crisis financiera de la historia. 10 años después. ¿Y qué te parece? 10 años después. Se podía haber corregido la convertibilidad. Y no se corrigió. ¿El problema cuál es? Pero no hay un éxito de los 90. ¿El problema cuál es? Enamorarse del gradualismo. Nos enamoramos de la convertibilidad y terminamos mal. El gobierno está haciendo bien en gradual. No es ni liberal, que pone un ajuste y 1,5 millones como piden de gente en la calle, pero tampoco está haciendo explotar el déficit como el gobierno anterior. Este gradualismo nos permite el déficit fiscal es superior al el déficit fiscal del año 2016 fue superior al déficit fiscal del año 2015. Porque el gobierno pagó toda la deuda flotante. No. Al margen de la deuda flotante subió arriba de 7 puntos del PBI. Y si te sumo el déficit cuasi fiscal y te sumo el déficit de las provincias, nos fuimos a más de 10 puntos del PBI de déficit fiscal. Ayer Duhovne blanqueó que Prat Gai, con el cambio de metodología, había alterado las cuentas públicas y ahora la van a contabilizar el déficit fiscal de otra manera. No alteró. Prat Gai no alteró las cuentas públicas. Lo que Prat Gai hizo fue sacar los recursos que genera el Banco Central, pero sin entrar en lo técnico. Pero perdóname, ¿qué es eso? No. Lo que hizo Prat Gai fue sincerar cómo se calcula el déficit fiscal. No, al revés. Ahora Duhovne dice que Prat Gai Duhovne dice que lo calculó mal. Ismael, lo importante de plantear... ¿Dice Duhovne que lo calculó mal? No, lo que Duhovne dice es que se van a computar de otra manera, porque el gobierno, cuando vos hablás, no podés decir, está mal porque vienen los aumentos de tarifas y por el otro pegarle el déficit fiscal. ¿Por dónde va a ajustar el déficit? No lo puede ajustar por jubilaciones, porque eso tiene movilidad. Y lo vimos con el conflicto que se le generó por 20 pesos, que ellos tienen que ajustar jubilaciones por la inflación. Los salarios, con la cláusula 18, Magatillo van por inflación. ¿Dónde ajusta? En primer lugar, lo de las jubilaciones no fue 20 pesos, sino 3.000 millones de pesos. Es lo que se ahorraba el gobierno. O sea que se le quitaba, por lo tanto le sacaban a los jubilados 3.000 millones de pesos, que era lo que... Distribuido en 4,5 millones de jubilados. No, es más, en 8,4 millones. El problema es que el gobierno anterior le hizo heredar al actual gobierno una masa de pago de jubilaciones por encima de lo que se recauda, que hay que resolver. El debate está. El problema es que el gobierno cada vez que quiere debatir algo, se encuentra no con Suecia, sino que se encuentra con la Argentina. Quiere plantear algo con los docentes, se encuentra con un paro. Quiere plantear una reforma para dejar de importar. Pero si vos le bajás 8 puntos al salario real de los docentes, es lógico, no culpemos a los docentes, culpemos... Está bajando 8 puntos. Sí, le bajó el año pasado. El año pasado, porque el acuerdo fue 33 y la inflación fue 40, pero en el principio la inflación proyectada del gobierno era 25. Las cosas salieron distintas, pero no fue una política desprofeso del gobierno. Perdona, ¿y la culpa la tiene el docente? No, pero el docente... Entonces, si hoy yo voy a una paritaria, quiero recuperar lo que perdí, más por lo menos la inflación de este año. Entonces, si vos me das para la paritaria lo mismo que la inflación de este año,
lo que yo caí el año pasado, quedo planchado ahí abajo y históricamente después quedo hacia adelante ahí abajo. Entonces yo necesito recuperar. Bueno, a ver, yo no me voy a poner acá a defender al gobierno. No, yo lo que trato de ver. No, pero lo que estás haciendo. Perdóname lo que estás haciendo. ¿Sabes lo que pasa? Que yo trato de tener una mirada constructiva hacia adelante para entender que en 2016... Pero bajando el salario no tenés ninguna mirada constructiva. No está bajando el salario el gobierno. Porque nosotros pero me acabas de decir que le dieron 33 contra 41. Este año el gobierno está planteando, y todas las paritarias van a venir más cerca del 25, 5 puntos arriba de inflación, para empezar a recuperar. Pero el gobierno quiere 18. No, 18 no quiere el gobierno, 18 más cláusula. Leamos bien los acuerdos que intenta dar el gobierno, Ismael. ¿Me permitís? Sí, el gobierno dice, vos mira, el ministro de Trabajo denunció a los jueces porque avalaron el acuerdo de la paritaria bancaria que daba mucho más del 18%. Ahí el problema, ¿sabes cuál es? El ramo de los bancos es un ramo muy productivo y está bien que los trabajadores de los bancos cobren. Entonces está mal ahí lo que se hizo equivoca el gobierno. Pero yo no estoy diciendo que hace todo el gobierno. Mira el costo político que pagó por el ajuste de tarifas el año pasado. Un ajuste que era necesario porque lo implementó mal. Ahora, el gobierno está tratando de transformar la Argentina. Fíjate los socios comerciales que fue a buscar. Fue a Brasil. Quiere ir a ver a Estados Unidos y ahora está en España. Dejamos de Angola, dejamos de hacer socios comerciales con Venezuela. Es decir, el gobierno está volviendo a la racionalidad. Ahora, nuevamente lo que planteaba hoy Nelson, se equivoca y paga un costo político porque no calcula errores graves como es el tema del correo. Pero eso está tapando el trabajo... lo del correo no es un error. Es un error grave. No, perdón. Seamos sinceros en el tema. Si vos tenés una deuda que se originó en el año 2001 de casi 300 millones de dólares, la razonabilidad que una deuda de ese nivel, 15, 16 años después, no puede pagarse a los niveles de aquel entonces. Ese es un problema del gobierno anterior que durante 14 años no la ajustó. Y el la gobierno, ley de quiebras, vos sabés muy bien, entonces Ismael, el la ley de quiebras no te permite ajustar hasta pero firmar. Es un tema político, no es un tema jurídico. Por lo tanto, perdón, entonces vos me estás diciendo que no fue un error, porque está aplicando bien la ley. Entonces, fue un error no evaluar que estaba el padre involucrado, no el acuerdo. ¿Y qué tiene que ver? El error es político, vuelvo al punto. ¿Pero qué tiene que ver? Si actuó, no importa que esté el padre, si actuó de acuerdo a la ley, esté el padre, el abuelo o el nieto. Que está mal que Macri esté en Madrid, que estuvo mal Macri yendo con todos los empresarios a Brasil. Ese es el sendero de la Argentina. Y ese es el sendero para traer los capitales que necesitas. Pero los capitales no vienen. Todavía, porque no tenés demanda. ¿Qué bien? Bueno, entonces ese es el problema. Pero ¿de qué es lo que está entrando? Dice que no tiene problemas el gobierno. Ahora, le está poniendo sensatez. Y vuelvo al punto. A mí lo que más me preocupa, Nelson, es que seamos demasiado exigentes con este gobierno y querramos cambiar otra vez de rumbo en un par de años. Y Argentina pasó. Imagínate con derechos humanos. Pasamos de la ley de evidencia de vida, punto final, al indulto, a juicios a todos, y ahora no sabemos dónde estamos parados. No hay ninguna continuidad. España, por el contrario, que es un gran ejemplo, durante 30 y tantos años ha mantenido una política, lo que le permitió ahora aprovechar un euro barato por un dólar caro y salir de una crisis, en parte. Ese es para mí el planteo hacia adelante. Por eso tenemos que ser un poquito, a veces, mirar un poco con la lupa, no tan en detalle, y entender a dónde quiere el gobierno. Yo tengo que, para entender a dónde quiere el gobierno, yo tengo que tomar la realidad. Entonces la realidad indica lo siguiente. El primer año de gobierno tenemos una caída de la actividad económica, que mañana el INDEC va a informar, 2,4, 2,5. Tuvimos una caída de la industria, tuvimos pérdida de fuentes de trabajo, de puestos laborales, y tuvimos una caída del salario y de las jubilaciones en términos de poder adquisitivo. ¿Está claro? Estos son los datos oficiales, estadística oficial pura. ¿Está claro? Entonces yo no voy a juzgar intenciones, sino yo juzgo la realidad. En principio se supone que todos tenemos la mejor intención. Claro, no. Después yo tengo que ver la realidad. Hacia adelante vamos a ver si con esta política de mantener el techo, o paritarias con techo, etcétera, se va a reactivar el consumo o no. Posiblemente tengamos algún repunte porque partimos de muy abajo, pero un repunte en principio anémico, muy heterogéneo, con sectores vinculados, actividades vinculadas a sectores de alto consumo, de alto poder adquisitivo que pueden tener una mejora. Lo otro sigue planchado, especialmente el consumo masivo, que se puede llegar a acentuar si no hay efectivamente una recuperación del salario y una recuperación del, digamos, del consumo, de la demanda global. Pero donde el gobierno puso el incentivo, que fue el campo,
respondió con inversión, con exportaciones récord, generando empleo. En donde Brasil se acomodó un poco, pudimos colocar más exportaciones como fue en enero. Es cierto, el consumo viene muy golpeado por el consumo, pero el gobierno no hizo recortes en la parte social, todo lo contrario. En la parte social es donde más se ha invertido porque sabe. Pero si cayó el salario y cayó el poder adquisitivo pero no de las transferencias a los sectores sociales. Fíjate el gasto. El gasto sufrió. ¿Dónde achicó el gobierno el déficit o intentó controlarlo? En la obra pública, que recién ahora está arrancando. Pero entonces, ¿por qué cayó el salario real y por qué cayeron el poder adquisitivo de la jubilación? Entonces no me digas que una devaluación del 60%. ¿Y quién la hizo? ¿Y cómo salíamos del cepo? Pero no importa, lo que quiero decir que desde el punto de vista del ajuste social, no es cierto que no hubo un ajuste social. Sí hubo un ajuste social. Escúchame, ¿se perdieron cuántos? ¿100.000 puestos de trabajo formales? Hasta junio. Después de junio se dejó de perder y se ha recuperado parte de esa... en línea con otras recesiones que tuvo la Argentina. Bueno, Diego, podemos estar discutiendo toda la noche. Un lujo. Esto es lo que yo celebro, la discusión. Y ojalá esta discusión se dé en el gobierno de esta manera, con los datos reales. La diferencia enriquece. Lo peor que le podría pasar al gobierno es el pensamiento único. Y con esto lo queremos demostrar. Con seriedad, cada uno ha expuesto sus razones con fundamentos, demostrativo de la dificultad de esto. Y a veces, esto es lo que yo... Y esta discusión viene perfecto, le marcaba a la vicepresidenta. Hay un anuncismo del gobierno que da por hecho cosas con una simplicidad que la realidad desmiente. Muchas gracias a los dos. No, al contrario, gracias. Ya venimos en el final. Y al despertar en cada amanecer, yo solamente quiero hacerte bien, porque para sentir necesito acción, porque yo puedo entregarte mi corazón. Vayámonos.